Bien, vamos a leer aquí. Distance education or distance learning is a field of education that focuses on the pedagogy and andragogy, technology and instructional systems designed that aim to deliver education to students who are not physically on site. Esa es la definición de lo que es educación a distancia. Y la pregunta dice, ¿cómo se denominan los cursos de educación a distancia que incluyen una parte presencial, como ser la toma de exámenes? Eso está en la última parte, ¿no es cierto? Cuando habla de aquellos exámenes que pueden ser presenciales o exámenes y con partes de clases virtuales. Se los denomina híbridos o blended o mezclados. Híbridos o blended. Realice estos ejercicios. Identifique en el texto formas de verbos to be en singular y plural. Bien, vamos al texto. ¿Cómo lo van a hacer a eso? Ya les explico. Bien, entonces vamos y en el texto dice, referencia a qué déjame ver esto. Identifique en el texto la forma del verbo to be en singular y plural. Bien, déjenme pasar. Bien. Vamos al texto. En el texto tenemos, en la línea número 1, dice Distance Education or Distance Learning is. Ahí tenemos en la línea 1 el verbo is, está el verbo to be en singular, en presente. Luego tenemos en la línea número 3, dice Deliver Education to students who are not physically on site. Ahí tenemos who are not. Ese are not es el verbo to be. El verbo to be, aunque esté en la forma negativa, lo tenemos al verbo to be en plural y lo pueden poner. No tiene nada que ver que esté en forma positiva o negativa. Solo necesito que señalen el verbo to be en forma singular y en forma plural. Muy bien. Entonces en la línea 1 tenemos el is, la forma singular. En la línea 3 tenemos el are not, está el verbo to be en forma negativa, está en plural. Bien. El 2. Señale las ocurrencias de los artículos definidos e indefinidos. Bien. Las ocurrencias quiere decir, en este caso, son las palabras referenciales. ¿Cómo refiere una palabra a algo dicho anteriormente? Las ocurrencias son las palabras referenciales. Bien. Entonces, en la línea 1, dice el it. El it de la línea 1 se refiere a métodos didácticos. Por ejemplo, la línea 1 dice, déjenme ver aquí, porque estoy con varios materiales al mismo tiempo. En la línea 1 tenemos, perdón, en la línea 1 está E. A ver, déjenme ir atrás al texto, el texto. Ok, dice, distance education or distance learning is a field of education that. Ok, ese es un demostrativo, ¿no es cierto? Es un artículo que está haciendo una concurrencia con distance education. Bien. Bien, entonces ahí tenemos tenemos un artículo indefinido. En la línea 1 también tenemos de, otro artículo indefinido, artículo definido, de. Luego en la línea 7 tenemos de vuelta, el artículo indefinido, y en la línea 8 tenemos Entonces, cuando les pregunte, señale las ocurrencias de los artículos definido e indefinido. Sabemos que los artículos definidos son el de, que significa el, la, los o las, y el artículo indefinido es o an, si comienza con vocal la otra palabra, que significa un o una. Entonces, hacemos una señalización en el texto o escribimos en la línea 1 está el artículo y el de. En la línea 7 el y en la línea 8 el artículo indefinido
Muy bien. La próxima actividad dice, déjenme ver la próxima actividad. Voy a pasarla acá. Bien, señale, dice, indique por qué no aparece el artículo definido en los siguientes casos. Distance Education, bien. Students y Distance Education Courses. ¿Por qué no aparece el artículo? Porque cuando hablamos en general, cuando nos referimos generalizando sobre un tema o una clase de algo, el artículo de desaparece. Se produce lo que se llama una elipsis. Entonces, directamente se pone el tema o ese sustantivo al cual nos referimos. Por ejemplo, distance education. Pero si nosotros lo traducimos o hablamos, decimos la educación a distancia. Después, students, cuando se refiere a los estudiantes en general. Pero traducimos los estudiantes, aunque no esté escrito en el texto. Y luego Distance Education Courses, los cursos de educación a distancia, cuando hacemos referencia generalizada también, desaparece entonces el artículo definido de. Es así gramaticalmente correcto. Extraiga del texto todos los pronombres que encuentre e indique de qué tipo se trata. Bien. Tenemos el pronombre, por ejemplo, si vamos al texto, voy a ir al texto de nuevo. Bien. Tenemos el pronombre relativo that. Vamos a la línea 1. Distance education or distance learning is a field of education that focuses on the pedagogy and andragogy. Aquí vamos a las palabras referenciales también. ¿A qué hace referencia? Bueno, este that es un pronombre relativo, ¿no es cierto? Está en la línea 1. Luego tenemos who, otro pronombre relativo. Cuando nos referimos, por ejemplo, en la línea número 3, dice students who are not physically on site. Ese who es un pronombre relativo que se refiere a los estudiantes también. Ahí tenemos otro pronombre relativo. Luego tenemos el their, que es un adjetivo posesivo. Bien. Seguimos leyendo y dice, rather than attending courses in person, teachers and students may communicate at times of their own choosing. Bien, entonces en la línea 5 tenemos el adjetivo posesivo their. Ese their se refiere al su de los estudiantes. Y también ese adjetivo posesivo es una palabra referencial a students. Luego lo tienen subrayado a them. En la línea número 6 dice through technology that, el that, tenemos otro pronombre relativo ahí, el that, que también hace referencia a technology, a todas las enumeraciones de todos los medios tecnológicos con los cuales puede comunicarse el estudiante. Y dice, that allows them, que les permite a ellos. Ese them se refiere a students de nuevo. Otra palabra referencial, y es un pronombre objetivo. Por eso, el pronombre objetivo, la posición que tiene es detrás del verbo. Es un objeto del verbo, por eso está ahí. A pesar de haber hablado antes de los estudiantes, decíamos their o su propia elección, abajo seguimos hablando sobre los estudiantes y hablamos y de allows them, les permite a ellos. Palabra referencial también nos referimos a los estudiantes, es anafórica, es una referencia hacia atrás, y ese them es un pronombre objetivo. Y luego, bueno, el that, ya lo he explicado, es un pronombre relativo. Seguimos con las otras actividades. Bueno, ya hemos hecho extraer del texto todos los pronombres, ya los hemos extraído. Entonces los pronombres del texto son that, who, their, them y that de nuevo. Y aclaran al lado qué tipo de pronombre es. Bien,
En los siguientes sintagmas señala el núcleo de la frase nominal y sus correspondientes pre- y post-modificadores. Bien, tenemos the scientist. Bien, the scientist es una frase nominal, todas estas son frases nominales, bien, y el núcleo es scientist. Y the es un artículo definido que lo está premodificando al núcleo. Luego tenemos an approach. Approach es el núcleo de la frase nominal y an es un artículo indefinido, que es el e, y se pone n ahí porque hay dos vocales que chocan, nada más que por eso en vez de e se pone la n. Es un artículo indefinido que está premodificando el núcleo. A method es el mismo caso, el núcleo es method y es un artículo indefinido que lo premodifica. Luego tenemos human development. Bien, el núcleo es development y human está usada aquí como un adjetivo. La función de esta palabra de human es un sustantivo con función adjetiva. Entonces lo está premodificando al development. El development es un desarrollo que es humano y no de otro tipo, por eso lo está calificando y modificando human. Luego dice a field of education. Bien, el núcleo de field of education es field, el campo. ¿Qué campo? Bien, es un campo de la educación. Hablamos del campo, entonces el núcleo es campo. Está premodificado por e, un sustantivo indefinido. Y está post-modificado por una frase preposicional. ¿Por qué frase preposicional? Porque of, by, for, to son preposiciones, ¿no es cierto? Entonces es un campo de la educación, of education. Entonces está post-modificado por una frase preposicional. Luego tenemos a feeling of isolation, es el mismo caso. El núcleo es feeling, ¿no es cierto? Está premodificado por el artículo indefinido e y postmodificado por una frase preposicional que es of isolation, o sea, es un sentimiento de soledad. El otro es a developmental problem. A developmental problem, bien, el núcleo es problem, nos referimos a un problema. Y está premodificado por dos palabras, a developmental. Es el artículo indefinido y developmental es un adjetivo. Luego tenemos the study of human development. El núcleo es study, hablamos del estudio del desarrollo humano, ¿no es cierto? O la evolución humana. Study es el núcleo, está premodificado por un artículo definido que es de y postmodificado por una frase preposicional también. Bien, luego dice referencia contextual. Señale el correferente de los vocablos subrayados en el texto. Bien, that. Tenemos that. Los vocablos subrayados. Vamos a los vocablos subrayados del texto. Voy a volver al texto en mi hojita impresa para no mover la pantalla. Y ahí tenemos el that, subrayado en la primera línea. Y dice, is a field, distance education is a field of education that. Bien, ese that, hemos dicho que es un determinante, un pronombre determinante, y que se refiere, hace una referencia anafórica a los fields of education, los campos de la educación. Es que se refiere a los campos de educación. Entonces, cuando ponemos ahí, ponemos that, se refiere a los campos de la educación, es una referencia anafórica. Luego dice who, el que está subrayado, está en la tercera línea, dice students who are not physically on site. Students who. Ese who es un pronombre relativo, significa quién o quiénes, y se refiere a students, a los estudiantes. Otra referencia anafórica hacia atrás. Luego dice their, está subrayado aquí en la línea número 4, dice students may communicate at times of their own choosing. Ese their también se refiere, es una referencia anafórica otra vez, se refiere a students, a los estudiantes, es el su de ellos, es un adjetivo posesivo. Y
Luego tenemos that, de nuevo subrayado, en la línea número 5, dice through technology that. Bien, ese that es otra referencia anafórica, está haciendo referencia a technology, a la tecnología. Y luego tenemos them, ese sustantivo posesivo, objetivo, que hace referencia también a a los estudiantes. Bueno, luego dice textualidad, consulte el tema funciones lingüísticas en el archivo texto y discurso. Cuando dice consulta el tema funciones lingüísticas, recuerden que yo siempre les digo que siempre estoy con mis apuntes en mano de funciones lingüísticas, de discurso, estructuras del texto, ¿recuerdan? Bien. Cuando habla, por ejemplo, estructuras del texto, recuerden que tenemos estos cuadros sinópticos, yo lo he dado en una clase virtual y es interesante que ustedes los tengan en cuenta para que puedan seguir adelante con el análisis de estos textos. Luego, cuando dice consulte funciones lingüísticas, también tenemos tipos de los criterios y los textos y los cuadros de las funciones lingüísticas. Recuerden que están aquí en otro cuadro dentro de tipos de textos, clasificación de textos y bueno, y ahí están las distintas funciones lingüísticas que son los propósitos realmente del escritor. Entonces, de acuerdo con lo leído, ¿cuál cree que es la función lingüística del texto? Well, perdón, me sale en inglés. La función lingüística es darnos información con respecto al texto, describe a través de la información, diría, ¿no? Describe a través de la información, compara y presenta problemas, ¿no es cierto? Déjenme ver bien aquí. Yo quiero ver bien específicamente cómo lo vamos a hacer, cómo lo tengo en mi solución. Aquí está. Bien. ¿Cómo se define el texto en Déjenme ver aquí. Bien. La función lingüística de este texto, y así lo vamos a poner, es informativa. Directamente. Es una función informativa. ¿En qué persona se apoya el autor para relatar o informarnos con respecto al texto? Se apoya en la tercera persona. ¿Sí? Bueno, este es el segundo texto, ¿no es cierto?, de la unidad 2. Me interesaba que lo hagamos de esta manera. Es la primera vez que hago un análisis de texto virtual online. Les pido disculpen si por ahí me trabo o dudo con respecto a algo. Son muchos los recursos que estoy viendo y me gusta darle a ustedes una flexibilidad en las respuestas. La lengua, tanto como la comprensión, ya saben ustedes, no es algo absoluto. Por eso recurro a los distintos tipos de herramientas que tengo aquí en este momento. Y por eso me ven por ahí titubear, porque quiero que encuentren las mayores opciones. Yo soy muy flexible y lo importante es que ustedes tengan en claro el concepto y sepan transmitir para que yo pueda entender cuando hacen su trabajo práctico, y cualquiera puede entender un texto y lo lee. Luego tenemos el texto número 3. El texto número 3 es motivación. Vamos a hacer un pequeño corte ahora antes de pasar al texto número 3 y leer la motivación y el título del texto número 3.